Bienvenidos a esta primera clase del módulo Teonomía. Quiero comenzar con un versículo que está en Deuteronomio 30:16 que dice: Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Vamos hoy a ver este hermoso tema de la teonomía y quiero mostrarles el contenido de lo que va a ser este módulo. En la primera clase vamos a estar hablando de la teonomía como tal, entendiendo la teonomía, de a qué se refiere esta palabra que estudiamos en la teonomía. En la segunda clase vamos a hablar de la revelación de la ley divina. La tercera vamos a hablar de conceptos de gobierno. Y en la cuarta vamos a hablar de la teonomía hoy, una aplicación a la teonomía para este tiempo. Así que vamos a avanzar con nuestro tema, que es el entendimiento de lo que es la teonomía. Vamos a definir la teonomía y vamos a ver de qué se trata, de qué estamos hablando y para qué nos sirve esta materia, se podría llamar, o este tema a nosotros en la teología. La palabra teonomía viene de las palabras Dios, teo, que significa Dios, y nomia, que significa ley. ¿No? Dios, ley. Prácticamente eso es lo que significa esta palabra, Dios, ley, o la ley de Dios. Y nos habla de la responsabilidad que el hombre tiene frente a la ley de Dios. Esa es básicamente la discusión en la teonomía, ¿no? La responsabilidad del hombre frente a la ley de Dios. En módulos anteriores hemos visto que la Biblia es un solo libro, que hay un solo pacto en la Biblia, que no son varios pactos en realidad, sino que todos esos pactos que la Biblia nombra o muestra, nos hablan de un solo y gran pacto, que es el pacto de gracia, y que hay un solo Señor, que es Jesucristo, que hay una sola iglesia. Eso lo hemos visto en los módulos anteriores. Así que nosotros podemos entender que la ley de Dios es pertinente no solamente para los creyentes del Antiguo Testamento, sino también para los del Nuevo Testamento. Es decir, en todo tiempo la ley de Dios está vigente. Hay personas que piensan que el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley, en el cual las personas tenían que obedecer la ley de Dios, y que en el Nuevo Testamento eso cambia y ahora es el tiempo de la gracia. Entonces prácticamente muchos como que se desmarcan de la ley y dicen, nosotros ya no tenemos que seguir la ley de Dios. Y de esto va a hablar un poco lo que es el tema de la teonomía. Nosotros creemos, como dice la Biblia, que la ley está vigente, como lo dijo el Señor Jesucristo, que la ley sigue vigente, que Dios no cambia. Ahora, la ley que encontramos en la Escritura, la encontramos de varias maneras revelada allí, ¿no? La ley de Dios la encontramos revelada en las Escrituras de una manera manifiesta, latente e inferida. Una ley manifiesta sería todas aquellas que están allí manifiestas, escritas textualmente en las Escrituras. Eso podemos decir que es una ley manifiesta. Así la encontramos en las Escrituras, por ejemplo en Éxodo 20. Si vemos Éxodo capítulo 20, el versículo 13 dice, textualmente dice, no matarás. Esa es una ley que encontramos de manera manifiesta en las Escrituras, que no nos queda duda. La Biblia dice que es pecado matar, ¿cierto? No debemos tomar la justicia por nuestra propia mano y matar.
esa es una ley que encontramos manifiesta. Ahora, hay leyes que están latentes en el texto, pero que no están textuales, ¿no? Que no están, que usted no puede ver expresadas de manera literal en el texto, pero que están latentes dentro del texto. Por ejemplo, la explicación que Jesucristo dio de este mandamiento. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 21, donde el Señor Jesús dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y miren que esto es algo interesante, porque este texto, algunos piensan que Jesucristo vino a cambiar la ley o a ponerla más dura, ¿no? Porque el texto ya abre el panorama y nos muestra que no solamente el asesinato es pecado, sino que el solo hecho de odiar a una persona, el solo hecho de enojarse contra ella desmedidamente, pues puede es un pecado más bien, y merece un justo castigo. Entonces miren que algunos piensan que Jesucristo como que vino a cambiar las cosas, y no es así. Lo que hizo Jesucristo en este texto y en todo lo que es Mateo 5 fue explicar la ley, explicarla, porque el hipócrita fariseo vivía diciendo que él podía guardar la ley porque no mataba físicamente al prójimo, pero si había odio en su corazón, si había juicios contra esa persona, si había una cantidad de sentimientos contrarios que son aquellos que llevan realmente al asesinato. Puede que una persona no haya cometido el acto de matar, pero el solo hecho de odiar fervientemente a una persona, eso hace lo que dice el Señor Jesucristo como si lo hubiese matado en su corazón. Es decir, hay muchas acciones que los hombres no cometen muchas veces porque no pueden, pero que en su corazón están allí, ¿no? Que ellos en su corazón están motivados a hacerlo, solamente que no tienen el medio, no se les da la oportunidad. Y es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Cuando odiamos a una persona, pues estamos deseando su mal, estamos deseando la muerte de esta persona prácticamente. Y lo que hace Jesús es ampliar este texto no solamente a lo que está manifiesto allí, sino a aquello que está latente dentro del texto. Todo aquello que nos lleva a desear la muerte de nuestro prójimo hace parte de lo que es el asesinato, asesinarlo en nuestro corazón. Luego podemos ver que también hay leyes inferidas en el texto, ¿no? Una ley inferida sería que todo lo que yo hago que procure la justa ira y el justo enojo de nuestro prójimo, necesariamente podríamos decir que es pecado. Entonces miren cómo no es tan simple como lo que está allí en el texto y listo, ¿no? Así que la pregunta de qué podemos hacer o qué no podemos hacer, la respuesta no es tan sencilla como si está escrito textual o no, sino que tenemos que ir al texto y mirar las implicaciones del texto de lo que estamos leyendo. No basta con una observancia externa de la ley, sino que debe haber una observancia interna, es decir, del corazón. No basta con que no hayamos matado a nadie, por ejemplo, ¿cierto? Sino que también debe haber en nuestro corazón limpieza, de tal manera que nosotros no tengamos odio, resentimiento contra nuestro prójimo, porque entonces estaríamos pecando con el pecado en nuestro corazón. Ahora, esa es la realidad en cuanto a la ley. No es tan fácil como simplemente mirar qué es lo que dice el texto textual, sino que también tenemos que ir
y profundizar un poco en lo que es ese mandamiento. Por ejemplo, la Biblia, hay muchas cosas que la Biblia no dice que sean pecado o que estén mal, y a veces la gente se escuda en eso para obrar mal, ¿no? Pero la Biblia es clara que nosotros debemos tener temor de Dios. Y el temor de Dios nos llama a seguir su ley, no solamente externamente, sino internamente. Es decir, que lo que nosotros hacemos no atente contra el texto de la Escritura, ni literalmente, ni todo lo que implica el mandamiento, como lo que nos enseñaba el Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, es la Biblia, por ejemplo, no enseña que si un pastor deba o no aconsejar a una mujer a solas en una oficina, por ejemplo. Hay personas que dicen, no hay problema en que un pastor atienda una consejería con una mujer a solas en la oficina, sin que haya nadie en ese lugar, sin que haya ningún testigo. No le ven problema atender una consejería en la oficina con una mujer. Cualquiera podría decir, eso no es pecado, eso no está mal, ¿no? Pero si nosotros vamos a la Biblia, hay varias razones por las cuales esa acción de aconsejar a una mujer a solas en la oficina, sin que hayan testigos, pues no sería conveniente y no sería algo correcto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la Biblia dice que debemos tener una buena reputación para con los de afuera, así dice la Biblia, de tal manera que ellos, las personas de afuera, los que no temen al Señor, no tengan nada malo que decir de nosotros, los cristianos. Y esa acción de dar una consejería a solas en una oficina donde no hay nadie, donde no hay testigos, pues obviamente deja mucho que pensar en los de afuera, en los que nos están viendo, en aquellas personas que ven esta acción, que ven que el pastor se encierra allí con una hermana, con una mujer. Pues obviamente a los ojos de ellos, pues esto va a ser mal, va a dar de qué hablar. Y sea o no sea cierto lo que digan, pues la Biblia no nos dice que si es cierto o no es cierto, sino la Biblia nos dice que no debemos dar de qué hablar a los de afuera. Ahora, otra cosa es que debemos evitar toda acusación maliciosa. Alguien nos podría acusar, la misma mujer que estuvo en consejería podría acusarnos maliciosamente de algo que no hicimos, pero la pregunta es cómo lo podemos probar, ¿cierto? Entonces, segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y eso es importante. Esto está escrito. Entonces miren cómo de una palabra que está escrita en las escrituras, en la Biblia, podemos nosotros entender que hay muchas acciones que pueden estar mal. Todo aquello que cause vituperio a nuestro llamado, al ministerio de la iglesia, pues obviamente no deberíamos hacerlo, no deberíamos dar la oportunidad para que el impío hable, para que esto sea tropiezo, tropezadero. Debemos andar con sabiduría, ¿no? La Biblia dice que no debemos dar ocasión para la caída también. Esa es otra razón por la cual esa acción, que parece tan sencilla, que puede que no tenga una mala intención, que puede que no tenga un mal deseo, pues puede ser mala y puede no convenir. La Biblia dice que no debemos dar ocasión para caer a las personas. Y la soledad es un lugar propicio para el pecado, tanto para el pecado que hay en el corazón de la persona, de la mujer que viene a consejería, como del pastor, que también es un pecador redimido, pero es un pecador. Entonces la Biblia nos dice claramente que debemos cuidarnos. Primero a los Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces aquí
claramente nos está diciendo, no estamos tan firmes como para que podamos dar lugar a nuestros pecados. No podemos pensar que estamos tan firmes para nosotros mismos meternos en la tentación. Entonces, un pastor o un hermano que hace lo contrario a esto que estamos viendo aquí, pues está siendo imprudente, muy imprudente, porque todo nos es lícito, pero no todo conviene. Entonces, eso es muy importante. Y aquí estamos viendo cómo la iglesia debe mirar toda la escritura para saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, qué podemos o qué no podemos, ¿no? La ley no es simplemente que si está escrito, ¿no? Algunos dicen que este pecado o aquel no está escrito en la Biblia, así que no es pecado. No es tan fácil como decir que no está textualmente escrito. Hay que mirar lo que dice la escritura en conjunto. Y aquí recuerdo el texto que está en los Salmos que dice, la suma de tu palabra es la verdad. Y eso es muy cierto. Miren cómo de estos principios que vemos aquí, que Pablo nos dejó escritos allí en Corintios, pues podemos sacar tantas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, este que dice que si pensamos estar firmes, miremos que no caigamos, pues nos dice que no nos metamos en cosas que pueden procurar nuestra caída. Todo aquello que nos incita, nos lleva o nos da la oportunidad de caer, nos como que abre la puerta al pecado, pues deberíamos evitarlo, es la realidad, así debemos ser. Eso es lo que dice la escritura. Y ese texto abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, miren cómo es el asunto de la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios no son solamente los 10 mandamientos. Sabemos que los 10 mandamientos apenas son un resumen de lo que es toda la ley, que hay muchos más mandamientos dentro de la escritura. Y aún esos mandamientos textuales, pues tienen muchas connotaciones para nuestra vida, de tal manera que podemos ver latente dentro de estos textos muchas órdenes para nosotros, muchas a veces prohibiciones para nosotros, y también podemos inferir muchas cosas correctamente de esos textos que nos demarcan una forma de vida, un camino, ¿no? Que es el camino del Señor, de la voluntad del Señor. Y la pregunta dentro de la teonomía es, ¿cuál es la relación del hombre con la ley de Dios, ¿no? ¿Cuál es su responsabilidad? Y es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Ya hablamos de la definición, vimos un poco lo que es la ley de Dios, que no son solamente lo que encontramos ahí escrito, vimos cómo es un conjunto la ley es un conjunto de tal manera que es un todo, ¿no? Es la voluntad de Dios para nosotros. Y ahora vamos, después de definir, vamos a ver lo que es la responsabilidad del hombre frente a la ley de Dios. Vamos a hablar acerca de este tema. Entonces, la teonomía nos habla precisamente de la responsabilidad del hombre frente a la ley de Dios, que es parte de la doctrina bíblica. Si nosotros vemos, hemos leído la escritura, nosotros nos habremos dado cuenta que desde el principio Dios hizo al hombre responsable, ¿no? Dios le dio una ley al hombre y le hizo responsable por su obediencia. Si el hombre obedece o no, la ley de Dios es responsable. Y eso lo vemos desde el principio. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí está escrito lo que Dios dijo en ese momento. La ley de Dios para Adán era esta: de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿no? Y le da un castigo. Dice: el día que de él comieres ciertamente morirás. Si desobedeces esta ley vas a morir. Miren la responsabilidad del hombre. Si él obedecía al mandamiento, estaría vivo, ¿no? Pero si él le infringe, rompe esa ley, pues viene para él un castigo de muerte. También vemos que la Biblia enseña que Dios mismo tiene
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, después de Adán, después de que Dios crea a Adán, todos los hombres somos responsables. Todos los hombres somos responsables. Dios nos ha dado a todos los hombres su ley y somos todos nosotros responsables. Algunos dirán, bueno, pero no todos conocen la ley de Dios. Sí, es cierto que no todos conocen la ley de Dios, pero la Biblia también dice que cuando Dios crea al hombre, le pone en su ser una conciencia. Y la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón. Todo hombre por conciencia sabe lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y Pablo también nos habla de esto, nos dice que el que no tiene la ley escrita, la conciencia es ley para su vida, de manera que por creación nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. El hombre sabe en su conciencia que Dios existe, que es el juez, y esa es una realidad para todos los hombres. Y un día, dice la Biblia, que Dios juzgará al hombre con justicia. Dios tiene un día de juicio, un día en el cual todos compadeceremos delante de Él, y ese día va a ser el día del juicio del gran trono blanco, que está relatado, que nos dice cómo va a ser el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer esos textos, el versículo 11 y 12 vamos a leerlo. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, básicamente va a ser un juicio en donde el Señor va a ser el juez omnisciente, omnipotente, el juez que es omnipresente. Prácticamente el testigo presencial de todos nuestros actos va a ser el juez. Y hay unos libros que dice aquí en Apocalipsis, que serán abiertos, y esos son los libros de las obras, los libros de las obras de cada persona, donde la gente será juzgada por las obras que hizo. Entonces, imagínense ustedes este juicio, no va a haber oportunidad para escapar del escrutinio de Dios. Los libros serán abiertos, todas las cosas que hicieron los hombres, pues van a ser expuestas allí en ese juicio, y será juzgado, dice la Escritura, por lo que dice allí en los libros, por las obras que ellos hicieron. Y todo esto nos habla de responsabilidad delante de Dios frente a la ley que Él nos ha entregado. Dios nos ha entregado una ley, el hombre es responsable por lo que hace con esa ley, si la guarda o no la guarda, si la cumple o no la cumple. Un día tendremos juicio. Entonces miren que la Biblia es clara en asegurar que sí hay una responsabilidad, que el hombre sí es responsable delante de Dios. No están hablando aquí de los creyentes del Antiguo Testamento, de las personas del Antiguo Testamento, sino de todos nosotros. La Biblia es una, Dios es una, su pacto es uno, su ley es una, y vamos a tener que compadecer ante el único juicio que va a haber, porque la Biblia habla de un solo día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Ahora, esa es la realidad. El hombre es responsable. Y allí es donde viene nuestro tercer punto, que nos habla acerca de la providencia. ¿Por qué de la providencia? Porque aunque está escrito que el hombre es responsable, aunque nosotros vemos la responsabilidad del hombre frente a la ley de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, sin embargo, algunas personas pretenden evadir su responsabilidad frente a la ley de Dios, poniendo como excusa la soberanía de Dios en su decreto y en su providencia. Y es decir, lo que ellos dicen es: nosotros no tenemos culpa porque Dios en su providencia, en su decreto, fue el que estableció todas las cosas. Y ellos dicen prácticamente: no somos culpables. Y por eso es importante que nosotros toquemos este tema para poder entender la teonomía.
Si queremos entender el tema de la autonomía, es necesario empezar comprendiendo lo que realmente significa la providencia de Dios, la relación que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ya que muchas personas nos acusan de deterministas. ¿Y qué es un determinista? El determinismo es una doctrina filosófica según la cual todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias, por las condiciones, por todas esas razones, las cosas se van dando, lo que dicen. Prácticamente es una secuencia de causas y efectos. Y en ese determinismo, pues ninguno de los actos de la voluntad del hombre es libre, sino que necesariamente están preestablecidos así. Entonces eso es el determinismo, es como una secuencia de consecuencias de una situación que dará lugar a otra y a otra y a otra. Entonces necesariamente las cosas pasan de esta manera. Y eso sería decir como si Dios hubiese hecho de los hombres marionetas, ¿no? Que prácticamente Él las controla a su gusto y ellas no tienen nada que decir o opinar o cambiar, porque todo está prácticamente establecido por el destino y una cosa lleva a la otra, y ese es el determinismo. Si eso fuera así, el hombre no pudiera ser acusado del mal justamente, ¿no? Si eso fuera así, el hombre no pudiera ser acusado del mal justamente. La Biblia enseña que el hombre fue hecho un agente libre, y eso es lo que nos diferencia del determinismo. La Biblia dice que el hombre fue hecho un agente libre, y eso hace que el hombre sea responsable. Si el hombre no hubiese sido libre, pues no habría responsabilidad. El mismo Agustín de Hipona, hablando sobre lo mismo, sobre este tema, él dice en uno de sus libros, él dice así: en fin, si el mal no es obra de la voluntad, absolutamente nadie debe ser reprendido y amonestado. Si el mal no es obra de la voluntad, absolutamente nadie debe ser reprendido y amonestado. ¿Qué está diciendo Agustín? Está diciendo que no es cierto el determinismo, que nosotros no creemos en el determinismo, que el hombre obra en la libertad de su voluntad, en su voluntad. Él hace lo que él quiere. Y eso siempre podríamos decir que siempre se cumple, ¿no? Y vamos a ver cómo es este asunto. ¿Qué es lo que realmente entendemos nosotros por providencia de Dios? Vamos a aclarar lo que es la providencia de Dios para que no confundamos providencia con el determinismo, que dice que es una secuencia de causas y efectos que prácticamente llevan al hombre inevitablemente a actuar de una manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente entendemos por providencia de Dios? Entonces, la confesión de fe lo explica de esta manera. Y aquí vamos a prestar atención, porque a veces las palabras pueden ser un poco, pues, no las usamos muy seguido, no las manejamos muy común, y pueden llevarnos a no entender algunos de estos conceptos. Así que los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Dice, primeramente vamos a leer el texto de la confesión acerca de la providencia. Miren lo que dice el texto. Dice: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces, este es el primer punto de la providencia de Dios en la Confesión de Fe de Westminster. Estoy leyendo Confesión de Fe de Westminster.
el capítulo 5, el punto 1, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que dicen? Prácticamente nos hablan acerca de la soberanía de Dios en la providencia, ¿no? Dios es el creador, el soberano. Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas. Y esto nos habla del gobierno soberano de Dios en todo, desde las cosas más grandes hasta la más pequeña. Y nos dicen que, ¿cómo lo hace? Lo hace por su sabia providencia, conforme a su presencia infalible, al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Es decir, nada de esto lo decide por nosotros o porque nosotros debemos a eso, le motivemos a eso. No hay nadie que esté aconsejando a Dios en su sabiduría, sino que Él obra por sí mismo, porque Él es santo, inmutable, perfecto, con todos esos dones y atributos perfectos y maravillosos de Dios. Pues Él gobierna todo conforme a su justicia, poder, bondad, misericordia. Eso es lo primero que nos dice la confesión de fe en este primer punto. Luego dice, y aquí empieza un poco a complicarse el asunto, dice, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Y luego el 3 dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. Entonces miren este segundo punto, porque aquí nos enseña algo que es muy importante, y es que hay una causa primaria de todas las cosas, que es Dios, ¿no? Dice, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Miren, hasta ahí. Todo va a suceder conforme a lo que Dios planeó, de tal manera que es la causa primera de todas las cosas, ¿no? Pero luego dice, sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Que aparte de la causa primaria, que es Dios, también hay causas secundarias, y en el orden y el diseño de Dios para toda la creación, Él hace que las unas concuerden con las otras, ¿no? Es lo que está diciendo el texto, ¿no? Es decir, que también, que no solamente Dios es la causa en el sentido de que Él lo planeó, sino que también hay causas secundarias por las cuales pasan las cosas, ¿no? Y en esas causas secundarias estamos nosotros, están nuestras realidades. Así que allí es donde se unen las dos cosas, ¿no? La soberanía de Dios, que ha ordenado esto de una manera sabia, perfecta, pero también la responsabilidad del hombre, porque el hombre también tiene responsabilidad en esto, porque es la causa secundaria de las cosas. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Dios creó el universo y lo gobierna, pero dio el poder de la causa secundaria a las cosas y a las personas que hay en él. Y eso quiere decir que en verdad podemos hacer cosas por nuestra propia voluntad. Eso es real, ¿no? Por ejemplo, usted dice, yo a partir de mañana voy a empezar a hacer una actividad para ganarme un dinero extra para comprar tal cosa. Eso opera normal, eso se ve normal dentro del diseño de Dios. Y podemos decir, si usted de aquí a mañana compra eso que quería comprar, usted puede decir, yo lo he logrado, ¿sí? Esa es una realidad, usted lo ha logrado, usted hizo el ahorro, usted trabajó para esto y lo logró. Pero también podemos decir que Dios en su soberanía quiso entregarle a usted eso, y por eso le dio la salud, le dio todo para que usted lo pudiera hacer. Entonces miren cómo ahí se ven las dos realidades. Dios soberano tenía un plan, quería entregarle a usted esto, lo había determinado, planeado desde antes, pero en usted estuvo el deseo, usted hizo para que eso se diera, y también se puede decir que usted fue responsable de eso. Entonces miren cómo las dos cosas son ciertas, ¿no? Entonces
decimos que eso quiere decir que en verdad podemos hacer cosas por nuestra propia voluntad, por nuestras decisiones, conforme a nuestra manera de pensar, a nuestra determinación. Y sin embargo, mis hermanos, en cada una de esas acciones y de las causas secundarias que están en operación, pues Dios sigue gobernando, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue teniendo el control. Y eso es maravilloso. Quiero que lo veamos en un texto que está en Hechos capítulo 4, versículo 27, perdón. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Es un texto clave, este texto, porque cuando los apóstoles predicaban, ellos tenían conciencia de estas realidades de las que estamos hablando, de la soberanía de Dios, pero también de la responsabilidad humana. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en este texto, en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y este texto es maravilloso porque nos muestra las dos cosas, ¿no? Nos muestra la realidad de lo que es la providencia divina. Por un lado, este texto nos habla de la responsabilidad humana, pero por otro lado nos habla de la soberanía de Dios. Recordemos que aquí se está hablando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, es decir, con los romanos que fueron los que ejecutaron la muerte del Señor Jesucristo. Dice, y el pueblo de Israel, porque recordemos que Israel era la parte acusadora, los que estaban acusando a Jesús de rebelión, prácticamente lo que estaban haciendo, de llamarse el rey de los judíos. Y cuando el texto lo explica, o cuando está, porque esta es una oración, cuando los apóstoles están orando, le hablan al Señor de las dos cosas, ¿no? Y empiezan hablando de la responsabilidad humana. Ellos no quitan esta realidad. Miren que no es simplemente que Dios lo quiso así, sino que hay responsables en medio de todo esto. Herodes y Poncio Pilato se confabularon con los gentiles del pueblo de Israel. Estas cuatro personas que participan, no personas, sino grupos de personas que participan aquí, pues son responsables de lo que estaban haciendo, ¿no? Herodes, porque él tenía el poder y tenía la autoridad. Poncio Pilato también era un gobernante, él también tenía autoridad. Ellos también dieron su aprobación. Y dice los gentiles, todo lo que es la corte romana, y también dice el pueblo de Israel, aquellos que acusaban a Jesús. Todos ellos tuvieron responsabilidad dentro de ese asesinato. Pero luego el versículo 28 nos dice la realidad de lo que estaba pasando allí. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces miren que esto no es una sorpresa para Dios. Lo que está diciendo el versículo 27, el 28 dice, esto no es una sorpresa para ti. Esa es la oración de los apóstoles. En ese momento dicen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, todo esto que estos hombres hicieron en contra de Jesús ya estaba determinado por el sabio consejo de Dios. Dios ya lo había planeado para que fuese como fue, para que sucediese como sucedió. Y eso es maravilloso, mis hermanos, porque aquí nos hablan de la providencia divina, ¿no? En un acto tan terrible como el acto de prender a Jesús, que es el Hijo de Dios, de llevarlo a la cruz y de asesinarlo, cualquiera que estaba desconectado de la providencia podría asustarse y decir, esto es terrible, ¿cierto? Las cosas están saliendo de control. Pero el versículo 28 nos aterriza y nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo eso estaba dentro del plan de Dios. Era necesario que Cristo muriese, que fuese juzgado por la ley, por
como criminal para que él pagara por nuestros pecados. Era un asunto legal y tenía que ser así. Se dio como se dio. Y cualquiera podría decir, entonces Herodes y Poncio Pilato son inocentes y los gentiles porque ellos simplemente estaban actuando así como marionetas, pero no es así porque hemos visto que la providencia, el hombre actúa por su voluntad. Y aquí Herodes y Poncio Pilato están actuando llenos de todo su pecado, ¿no? Su pecado como el orgullo, su pecado como la soberbia, muchos de esos pecados están allí dando lugar en el corazón de ellos porque ellos son pecadores. Los gentiles también estaban haciendo lo suyo y el pueblo de Israel, que eran los fariseos, los fariseos que incitaron al pueblo a decir crucifíquenlo. Todos ellos habían hecho su parte, tenían un pecado, voluntariamente habían tomado determinaciones, decisiones para su vida y estaban actuando de una manera contraria a la ley de Dios. Y esto obviamente iba a traer castigo para sus vidas. Vemos la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dios había planeado que todo esto sucediera para que por medio de esa tragedia, de esa situación tan horrible que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues los escogidos, los redimidos, su iglesia fuese redimida, ¿no? Cristo pagase en la cruz por nuestros pecados de tal manera que los creyentes, las personas que creemos en Cristo, en su obra redentora, pues tengamos vida eterna. Mis hermanos, lo que dice la confesión es así, ¿no? Que Dios obra soberanamente. Entonces, lo que está diciéndonos la confesión acerca de la providencia es que Dios obra a través de causas secundarias para que tenga lugar su voluntad. Dios obra a través de causas secundarias para que tenga lugar su voluntad. Es decir, Él hace uso de nuestras decisiones y actividades para llevar a cabo su voluntad soberana. Y muchas veces incluso actúa sin hacer uso de esas causas. Algunas veces Él usa medios, como decía en el tercer punto de la confesión, Él usa medios para lograr sus fines, pero a veces obra sin los medios, sobre los medios o incluso en contra de los medios, ¿no? Hay muchas veces que Dios obra en contra de lo que es normal, natural para nosotros, como cuando hace un milagro, ¿no? Entonces, Dios en su soberanía está gobernando, Dios está ejecutando su plan en esta tierra y a veces usa esas causas secundarias, usa nuestras propias situaciones, problemas, circunstancias para establecer para poner en marcha lo que Él ha establecido de antemano. Entonces la providencia de Dios significa que podemos hacer cosas por nuestra propia voluntad, por nuestras decisiones, conforme a nuestra manera de pensar, nuestra determinación, y no obstante, en esa misma realidad de que nosotros podamos hacer todo esto, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras obras y de las causas secundarias que están en operación en nuestra vida, pues Dios sigue gobernando, siendo soberano, teniendo absoluto control. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero Dios tiene absoluto control. Y esto nos habla de un Dios soberano, pero también de un hombre responsable. Y esto en la práctica es muy útil para nosotros como cristianos, como creyentes. Porque muchas veces nosotros tenemos una malsana costumbre de descansar en Dios, supuestamente, y no hacer nada, cuando la Biblia no nos llama a eso, ¿no? Muchas personas dicen, yo le estoy dejando esto a Dios, ¿no? Y muchas veces esa expresión lo que dice es, yo no voy a hacer absolutamente nada, voy a dejar que Dios haga lo que Él quiera. Sin embargo, aquí vemos que Dios obra su voluntad a través de nosotros. Entonces no podemos nosotros descargar nuestra responsabilidad en la soberanía de Dios, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, en esta parte de la providencia. No podemos descargar nuestra responsabilidad en la soberanía de Dios.
Dios es soberano, pero el hombre es responsable. No podemos decir, por ejemplo, si Dios me va a proveer, Él me va a proveer como sea. Yo no voy a ir a trabajar, porque al fin y al cabo, si Dios me quiere proveer, pues Él me lo va a dar como sea, ¿no? Y entonces yo, ¿para qué salgo a trabajar? Eso sería absolutamente necio, porque estaría desconociendo nuestra responsabilidad como hombre. La realidad de que nuestras obras, lo que nosotros hacemos también, hace parte de la manera en que Dios ejecuta su providencia. Entonces nosotros tenemos que mirar que no podemos relajarnos y descargar nuestra responsabilidad en la soberanía de Dios. No podemos hacer eso. Las dos cosas son reales. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Dios, miren lo interesante, ¿no? Dios promete proveer al creyente, ¿no? Dios promete sustentar al creyente, ¿no? Dice la Biblia, no ha visto justo desamparados ni su descendencia que mendigue pan. Por ejemplo, podríamos sacar muchos textos acerca de la provisión de Dios, que Dios da pan, que Dios provee. Hay muchos textos que podríamos sacar con respecto a la provisión de Dios, cuando Dios nos da, pero también es cierto que Dios dice en la escritura, en la misma escritura dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces miren cómo es cierto que Dios soberanamente nos va a proveer, pero también Dios nos manda a nosotros, no dicen tranquilos, relájense, quédense en casa, que no hay nada que hacer, no, sino que Él dice también el que no trabaje, que no coma. Entonces las dos cosas las vemos allí en realidad. Entonces hoy hablamos acerca de la teonomía. La definimos, sabemos que la teonomía nos habla acerca del gobierno de Dios sobre el hombre, nos habla acerca de la responsabilidad que tiene el hombre frente a la ley de Dios. Hablamos acerca de la responsabilidad del hombre, vimos que en la escritura el hombre es responsable, vimos que desde Génesis, desde el comienzo el hombre es responsable y que finalmente en el último día pues Dios va a hacer un juicio en el cual el hombre tendrá que responder por sus actos, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad en el hombre desde Génesis. Nosotros somos responsables. Y finalmente hablamos de la providencia, que no puede ser tomada como una excusa para no cumplir la ley de Dios, para no obedecer. No podemos decir que por la soberanía de Dios entonces nosotros no somos responsables, porque hemos entendido la providencia de tal manera que la providencia nos habla de que Dios es soberano, pero también nos habla de que el hombre es responsable, que nosotros somos también causa de nuestras desgracias, o también muchas veces de las recompensas o de las cosas que Dios con las que Dios nos bendice, y que nosotros también tenemos que hacer en esta tierra, que Dios ordenó todo esto soberanamente, de tal manera que es cierto que Dios es soberano, pero también es cierto que el hombre es responsable. Así que eso es todo por esta clase. Si Dios lo permite, en la próxima clase estaremos ahondando un poco más este tema de la teonomía, mirando lo que significa para nosotros y cómo esto afecta la iglesia de Cristo, cómo esto obliga a la iglesia de Cristo. Así que esto es todo por hoy. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.